El maestro Sergio Benito Osorio del Observatorio Ciudadano de Energía nos amplía su análisis sobre la situación que priva en México en materia energética. Habla, entre otros puntos, sobre el desmantelamiento de Pemex, las concesiones a transnacionales para que exploten nuestras riquezas, la venta de petróleo crudo, la exportación de gasolinas y un abandono a la petroquímica nacional. En primer lugar, lo que tenemos es una caída de la extracción petrolera, que en la medida en que no ha habido la inversión requerida por parte de Petróleos Mexicanos, que sigue siendo el principal operador, pues lo que vamos a tener es una caída hasta posiblemente 1.4 millones de barriles de petróleo en los próximos años. Es decir, se ha ido bajando mucho la extracción y Petróleos Mexicanos ha disminuido el número de pozos en operación, no hay investigación y exploración suficiente, por una parte. Por otra parte, hay periodos muy largos de tiempo en los que las refinerías del país paran por razones de que los mantenimientos no se están haciendo como deben de hacerse, entonces las refinerías prácticamente se detienen. Esto es un hecho que no había ocurrido en el país prácticamente desde el inicio de la operación de todo el sistema de refinación, y tenemos problemas ya muy serios. El resultado es que tenemos ya alrededor del 70% de gasolina que es importada desde los Estados Unidos. Otro elemento que es tendencial es que se reducen las reservas petroleras del país, y se reducen no porque no haya petróleo suficiente en el país, sino porque no hay la exploración que se debe. Por otro lado, a Petróleos Mexicanos se le quitó prácticamente la red de gasoductos. Esto puede dar lugar a un proceso de monopolización regional de la red de gasoductos. No hay tampoco producción de petroquímicos básicos suficiente para abastecer las necesidades del país. Y este es uno de los temas más importantes, porque la petroquímica está relacionada con más de 50 ramas industriales del país, y esto nos lleva justamente a una mayor dependencia, ya no del área de combustible, sino del área de producción de petroquímicos secundarios. Hoy en la actualidad la industria funciona con muchos productos derivados del petróleo para distintos, muy variados procesos industriales. Por ejemplo, la industria del automóvil depende en gran medida de productos petroquímicos, digamos, plásticos, etcétera. Pero también la industria del vestido, distintas manufacturas dependen de petroquímicos. No hay país en el mundo que pueda desarrollar su producción industrial sin tener una industria petroquímica importante. Por el lado de la electricidad, pues vemos cómo el país concentra más su capacidad de generación en gas, cuando deberíamos de tener un parque de generación diversificado, donde pudiéramos utilizar los recursos muy variados que tiene el país, es decir, tener generación hidráulica, generación a partir de carbón, todavía generación de combustóleo, porque el país sigue produciendo combustóleo, aunque esto tendría que ir disminuyéndose de manera muy rápida, pero también necesitamos las fuentes, digamos, alternas, no contaminantes, como aquellas que provienen del viento, del sol, de la geotermia. El país tiene grandes posibilidades para el desarrollo geotérmico, y en la medida en que el país se ha ido concentrando más en gas, pues el incremento de este tipo de combustible impacta a las tarifas eléctricas. Entonces estamos teniendo incrementos muy importantes de, digamos, las tarifas para la industria, para el comercio, para los servicios, justamente porque el país importa grandes cantidades de gas natural.
pero también tenemos incremento de los precios del gas licuado del petróleo que se consume en los hogares del país. Todos estos elementos coinciden en aumentar el gasto que las familias realizan, el gasto cotidiano que las familias realizan, o para decirlo en otros términos, una disminución de su ingreso real, en la medida en que estamos teniendo un repunte de la inflación en el país, que surge justamente de este esquema impuesto de reforma energética que favorece el incremento de los precios. Ahora, estos precios estos precios altos no se justifican por incrementos de los costos, sobre todo de los energéticos en el país. Tiene que ver de manera muy importante con un incremento de los ingresos fiscales que se obtienen a través de los IEPS por parte del gobierno federal, y también a partir de un margen importante con el que se quedan de manera especulativa los distribuidores de combustible en general, ¿no? Es decir, gasolinas, gas LP, sobre todo gas LP, que es un mercado muy monopolizado por unas cuantas empresas. De tal manera que en la medida en que la reforma energética es hoy ya un fracaso totalmente tangible para todos los mexicanos, pues lo que tenemos es una vulneración de la seguridad energética del país, y digo yo también de la seguridad nacional del país, ¿no? Maestro Osorio, hablando de esta obsolescencia de la reforma, sí quisiera su opinión sobre cómo lo están abordando los candidatos, sobremanera el candidato de Morena, que siento ahí un discurso no del todo vertebrado. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador comenta que pues va a atender el asunto, y su asesor económico, Alfonso Romo, dice que no le van a quitar la privatización, ¿no?, a las empresas que ya se lo dieron. Pero por otro lado, Paco Ignacio Taibo II dice ni un paso atrás en la reforma. ¿Usted cómo atisba esta situación? Bueno, yo creo que efectivamente los candidatos no se han expresado claramente en cuanto a la manera como enfrentarán, ya en su caso como presidente de la República, los graves problemas que tenemos en materia de energía, de suministro eléctrico y de combustible en el país. Pues estos son temas que no se resuelven de un momento a otro, y por eso sí es muy importante que los candidatos expresen ante la población qué es lo que van a hacer, ¿no? No me parece que sea un tema que simplemente pueda soslayarse, porque es evidente que implica pues a grandes intereses, en concreto de empresas transnacionales muy fuertes, que son las que han animado al gobierno de Peña Nieto, al PRI y al PAN en lo particular, para avanzar en esquemas de privatización. Ahora, creo que Andrés Manuel señaló en el pasado, ha señalado que restablecería condiciones en las que el país obtuviera beneficio de sus grandes recursos energéticos, pero es necesario que se plantee con mucho mayor claridad cómo se va a hacer esto, ¿no? Los cómo son fundamentales, y me parece que en esta coyuntura es un tema de democracia, es decir, es un tema donde los mexicanos, porque la Constitución establece que los recursos concretamente del petróleo son propiedad de la nación. Bueno, pues los mexicanos tenemos que tener la capacidad y la posibilidad de decidir cómo consideramos que esta explotación se lleve a cabo, y para eso, pues dentro de nuestro sistema legal electoral, los partidos políticos y los candidatos son los responsables de plantear justamente los cómo vamos a tener una mejor acceso a las gasolinas, qué se debe de hacer desde el punto de vista sobre todo de las grandes redes de transporte, porque si la demanda de gasolina ha aumentado, se debe a que hay un retraso muy grande en los sistemas de movilidad, y por lo tanto la población opta por su vehículo particular. Bueno, para que bajemos esta gran demanda de gasolina se requiere tener sistemas urbanos de mediana y larga distancia, pues eléctricos, por ejemplo,
sistema de ferrocarriles en el país prácticamente es el mismo que tenemos desde la revolución, desde el régimen porfirista a principios del siglo pasado. Entonces ahí se requiere hacer grandes cambios, grandes inversiones, y hacia allá vamos. Y es una pregunta, ¿iríamos a recuperar este desarrollo de los ferrocarriles en el país, o de los sistemas eléctricos como el metro en las ciudades? ¿Hacia dónde vamos? Tienen que decirnos los candidatos presidenciales. ¿Qué vamos a hacer con la exportación petrolera? Simplemente se debe seguir extrayendo sin ton ni son petróleo del país y poniendo en riesgo el futuro energético del país. Recientemente este gobierno federal acaba de licitar la comercialización de petróleo crudo. Ya es una empresa internacional la que va a comercializar el petróleo, lo que representa un problema de carácter estratégico. Escuchábamos al maestro Sergio Benito Osorio del Observatorio Ciudadano de Energía.